Algunos amores están destinados a arder como el fuego, desafiando las reglas, destruyendo barreras y enfrentando el juicio del mundo entero. Esta es la historia de Isabella y Gabriel, dos almas que jamás debieron cruzarse, y sin embargo, lo hicieron. Y cuando lo hicieron, desataron una tormenta imposible de contener. La vida de Isabella era un castillo de cristal, hermoso por fuera, pero frío y frágil por dentro. Heredera de una de las familias más influyentes del país, su destino ya estaba escrito desde su nacimiento, un matrimonio arreglado con un hombre poderoso, una vida de lujos y compromisos sociales, y la constante presión de mantener el apellido en lo más alto de la sociedad. Pero Isabella no quería esa vida. Aunque tenía todo lo que el dinero podía comprar, en su interior se sentía vacía, atrapada en una jaula de oro. Gabriel, en cambio, conocía el peso del sacrificio desde que tenía memoria. Había crecido trabajando la tierra, con las manos endurecidas por el esfuerzo y la piel marcada por el sol inclemente del campo. No tenía riquezas, no tenía apellidos ilustres, pero poseía algo que nadie en el mundo de Isabella parecía valorar: dignidad, honestidad y un corazón que jamás se rendía. En las noches miraba las estrellas y soñaba con un amor real, uno que no estuviera atado por el dinero ni las apariencias. Pero nunca imaginó que ese amor llegaría en la forma de una mujer como Isabella. Sus mundos eran opuestos. Sus caminos nunca debieron cruzarse. Pero el destino, caprichoso y cruel, ya había decidido lo contrario. Un encuentro inesperado cambiaría sus vidas para siempre. Y una historia de amor prohibido estaba a punto de comenzar. El destino, ese hilo invisible que une a los que están destinados a encontrarse, tejió su jugada en la tarde en que Isabella decidió escapar por unas horas de la opresión de su mundo. Aquel día, el aire en la hacienda era fresco y puro, cargado con el aroma de los viñedos que su familia poseía. Isabella, cansada de los murmullos vacíos y de la perfección impuesta por su linaje, montó su caballo y se lanzó al campo, buscando un respiro. Cabalgó con desesperación, con la ansiedad de quien busca algo que ni siquiera sabe nombrar. Sentía que el viento la empujaba hacia lo desconocido, hacia su destino. Pero entonces, el destino la empujó con más fuerza de la que esperaba. Un sonido seco. Un destello de temor en los ojos del animal. El caballo se encabritó y, antes de que Isabella pudiera reaccionar, fue lanzada al suelo con violencia. Su cuerpo golpeó la tierra con un impacto sordo y un gemido escapó de sus labios. El dolor en su tobillo era inmediato y agudo. Intentó incorporarse, pero su pierna se negó a responder. Fue entonces cuando lo vio. A la distancia, una silueta masculina emergió entre los viñedos. Camiseta arremangada, manos manchadas de tierra, una mirada oscura y profunda que parecía atravesarla con solo unos segundos de observación. Gabriel. Él había estado trabajando en el campo cuando escuchó el estruendo. Corrió sin pensarlo, sin saber a quién encontraría. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Isabella, sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Está bien?, preguntó con voz firme, pero con un matiz de preocupación genuina. Isabella parpadeó, sorprendida por la intensidad en su mirada. Nadie la había visto así antes. No como señorita Isabella, no como la heredera de una fortuna, sino como una persona. Creo que me torcí el tobillo, respondió con un hilo de voz. Gabriel no dudó. Se agachó junto a ella y, con delicadeza sorprendente para un hombre con manos endurecidas por el trabajo, pasó un brazo bajo su espalda y otro bajo sus piernas. Antes de que Isabella pudiera protestar, ya la había levantado del suelo con facilidad. El contacto entre ellos fue inesperado. La piel cálida de él, la cercanía de sus cuerpos, la sensación de seguridad en aquellos brazos fuertes. Isabella sintió que su corazón se aceleraba por razones que no tenían nada que ver con el dolor. No es necesario,
murmuró ella, sin mucha convicción. No puede caminar. No voy a dejarla aquí tirada, respondió él, con voz tranquila pero firme. A medida que Gabriel la llevaba de vuelta a la casa, Isabella sintió algo dentro de ella que no había sentido antes. Una inquietud desconocida, una curiosidad peligrosa. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué su presencia la hacía sentir tan vulnerable y al mismo tiempo tan viva? Lo que ninguno de los dos sabía es que este encuentro no era casualidad. Era el inicio de algo que desafiaría todo lo que conocían. El principio de un amor que pondría en jaque al destino mismo. La herida en el tobillo de Isabella sanó con el tiempo, pero algo más profundo, más peligroso, había comenzado a crecer dentro de ella. Desde el momento en que Gabriel la llevó de vuelta a la casa principal, su mente no pudo apartarse de él. Lo buscaba en la distancia cuando salía a los viñedos, su mirada lo seguía en silencio mientras trabajaba. Y aunque intentaba convencerse de que solo era gratitud por haberla ayudado, en el fondo sabía que era algo más. Algo que la asustaba. Algo que la atraía con una fuerza incontrolable. Pero Isabella no era la única que luchaba contra esos sentimientos. Gabriel, aunque intentaba ocultarlo, sentía la misma inquietud cada vez que la veía. Intentaba mantenerse ocupado, evitar su mirada, concentrarse en su trabajo, pero cada vez que la brisa movía su cabello, cada vez que ella pasaba cerca y su perfume lo envolvía, su corazón latía con violencia. Esto no debía estar pasando. Él no era nadie para ella. Un trabajador más, un simple campesino. Y, sin embargo, sentía que su mundo entero giraba en torno a Isabella. Los primeros encuentros fueron casuales, o al menos, eso querían creer. Una tarde, Isabella decidió salir a caminar por la finca, por recomendación del médico para fortalecer su tobillo. Lo que no dijo es que sabía exactamente por dónde caminar para encontrar a Gabriel. Veo que ya puede moverse bien, señorita, comentó él, sin mirarla, mientras acomodaba unas cajas de herramientas. Sí, dijo ella, con una leve sonrisa. Gracias a tu ayuda. Gabriel soltó una risa seca, sin dejar de trabajar. No fue nada. Solo hice lo que cualquier persona haría. No. No cualquiera lo habría hecho, insistió Isabella, esta vez logrando que él la mirara. Y ahí estaban de nuevo. Esos segundos de tensión en los que el mundo parecía detenerse. En los que el aire entre ellos se volvía pesado y eléctrico. Gabriel apretó los labios y volvió a su trabajo. Pero Isabella no se movió. ¿Siempre has trabajado aquí?, preguntó con curiosidad. Desde los 15 años, respondió él. Mi padre trabajó en estas tierras antes que yo. ¿Y siempre quisiste esto? Gabriel se detuvo un momento. Esa era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta. No lo sé, admitió. Pero es lo que sé hacer. Isabella sintió, y en su interior, sintió algo parecido a la tristeza. Era injusto. Un hombre como él, con tanta pasión en su mirada, con tanta vida en su voz, estaba destinado a pasar sus días en los campos, invisible para el mundo de la alta sociedad. Y de pronto, sin saber por qué, ella deseó que el mundo fuera diferente. Los días pasaron, y los encuentros casuales se volvieron inevitables. Un cruce de miradas en el viñedo, una conversación breve bajo el sol del atardecer, un roce de manos al intercambiar algo sin querer. Hasta que llegó la noche en que todo cambió. Era una de esas noches en que el cielo se abría completamente, mostrando cada estrella con una claridad abrumadora. Isabella no podía dormir. Algo dentro de ella la llamaba, la impulsaba a salir. Caminó hasta los campos sin saber qué buscaba, hasta que lo vio. Gabriel estaba sentado en una colina, observando el cielo, con la misma expresión que ella tenía cuando soñaba con escapar de su mundo.
Sin pensarlo, se acercó. Nunca había visto tantas estrellas, dijo ella en voz baja. Gabriel giró la cabeza, sorprendido de verla ahí, a esa hora. Siempre han estado ahí, respondió. Solo que a veces no las vemos. Isabella se sentó a su lado, sin pedir permiso. El silencio que los envolvió no fue incómodo. Fue poderoso. Fue la confirmación de algo que ambos temían admitir. Cuando Isabella giró el rostro para mirarlo, Gabriel también la miró a ella. Y por primera vez, ninguno de los dos apartó la vista. Estaban demasiado cerca. Demasiado cerca para ignorar lo que sentían. Gabriel tragó saliva. Esto no está bien, susurró, pero su voz carecía de convicción. Isabella sonrió. Entonces, dime que me vaya. Él no pudo decirlo. Porque lo único que quería era que ella se quedara. Esa noche, sin tocarse, sin siquiera pronunciar palabra, Isabella y Gabriel comprendieron que lo inevitable había sucedido. El amor había florecido. Entonces se besaron una y otra vez. Pero en las sombras, alguien ya estaba observándolos. El amor de Isabella y Gabriel había florecido en las sombras, en la complicidad de las noches estrelladas y los encuentros furtivos entre los viñedos. Pero el mundo no era ciego. Y donde hay secretos, hay ojos que espían. El capataz de la hacienda, un hombre rudo y leal a la familia de Isabella, había empezado a notar algo extraño. Pequeñas coincidencias que, por sí solas, parecían insignificantes, la señorita paseando demasiado cerca de los campos, Gabriel desapareciendo unos minutos sin explicación, miradas fugaces que se cruzaban cuando creían que nadie los veía. Y entonces, una noche, lo confirmó con sus propios ojos. Desde la oscuridad, observó cómo Isabella y Gabriel hablaban en la colina. No era una simple charla. Había algo en la manera en que ella lo miraba, en la forma en que él la escuchaba. Algo peligroso. Algo prohibido. El capataz no perdió tiempo. Al amanecer, fue directo a la casa principal y pidió hablar con el padre de Isabella. Señor, hay algo que debe saber sobre su hija. Isabella no sospechaba nada. Aquella mañana, después de pasar la noche soñando con Gabriel, bajó a desayunar con la tranquilidad de quien aún no conoce la tormenta que se avecina. Pero la tensión en la casa era palpable. Su madre la miraba con una mezcla de decepción y rabia. Su padre, con un silencio cortante. Siéntate, Isabella, ordenó su padre, con un tono que heló la sangre en sus venas. Ella obedeció, sintiendo como el aire se volvía pesado. Recibí información muy preocupante esta mañana, continuó él, entrelazando los dedos sobre la mesa. Me han dicho que has estado demasiado cerca de un trabajador de la hacienda. Isabella sintió que el corazón se le detenía. No sé de qué estás hablando, respondió, intentando mantener la calma. No juegues conmigo, Isabella, su madre intervino con dureza. Nos han dicho que has estado viéndote a solas con un campesino. Que has compartido más que simples palabras. El silencio se hizo insoportable. Isabella sintió que todo se derrumbaba. ¿Cómo te atreves? Su padre golpeó la mesa con furia. ¿Sabes lo que significa esto para nuestra familia? Para nuestra reputación. No es lo que piensan, intentó decir, pero su voz sonó débil. No me mientas. Gritó su padre. ¿Te has rebajado a ese nivel? ¿Has perdido la vergüenza? Las palabras fueron dagas clavándose en su pecho. No es una vergüenza. Estalló de repente, incapaz de seguir callando. Es real. Mucho más real que todo lo que ustedes han planeado para mí. El golpe fue inesperado. Su madre jadeó. Isabella llevó la mano a su mejilla ardiente, incrédula de que su propio padre la hubiera abofeteado.
El silencio que siguió fue peor que los gritos. Nunca volverás a verlo, declaró su padre con frialdad. He dado órdenes para que lo despidan inmediatamente. Y tú, Isabella, regresarás a la ciudad esta misma noche. El mundo se quebró bajo sus pies. Gabriel no tuvo tiempo de reaccionar. Fue sacado de la hacienda con la violencia de un ladrón, escoltado por dos hombres sin derecho a explicaciones. Su única advertencia fue clara y brutal. Si te acercas a Isabella otra vez, no vivirás para contarlo. El polvo se levantó tras él cuando lo empujaron fuera de la propiedad. Miró hacia la gran casa, buscando un último rastro de Isabella, pero ella no estaba. Se la habían llevado. Y con ella, su única razón para quedarse. El amor que habían construido en secreto se había convertido en un crimen. Y ahora, el destino los separaba con la crueldad de quien nunca tuvo piedad. Pero lo que sus enemigos no sabían era que esta historia aún no había terminado. El carruaje se alejaba de la hacienda con rapidez, dejando atrás el polvo del camino y el último atisbo del mundo que Isabella conocía. Su padre no le dirigía la palabra. Su madre, con el rostro endurecido, solo miraba por la ventana. Isabella quería gritar, quería saltar, quería correr de vuelta, pero sabía que cualquier intento sería en vano. Gabriel ya no estaba. Se lo habían arrebatado. La ciudad la recibió con la misma frialdad de siempre, luces brillantes, fiestas opulentas, conversaciones vacías. Sus padres se encargaron de que su vida volviera a la normalidad, o al menos, a la normalidad que ellos consideraban correcta. Le organizaron reuniones con hombres adecuados, empresarios jóvenes con fortunas y apellidos ilustres. Le prohibieron hablar del campo. Le quitaron cualquier contacto con la hacienda. Le cerraron todas las puertas a su pasado, pero no pudieron cerrar la que había dentro de su corazón. Porque cada noche, al cerrar los ojos, solo veía a Gabriel. Lo recordaba bajo la luz de la luna, con sus manos firmes, con su voz grave diciéndole que esto no podía ser. Lo recordaba mirándola como nadie jamás lo había hecho. Como si ella fuera un milagro. Y el amor que sentía por él no desaparecía. Gabriel, mientras tanto, caminaba sin rumbo. Después de ser expulsado de la hacienda, había intentado encontrar trabajo en otro pueblo. Pero nada tenía sentido. Todo lo que hacía le recordaba a ella. No podía evitar imaginarla atrapada en su mundo de lujos y mentiras, obligada a casarse con algún hombre que no la amaba. El solo pensamiento de que Isabella pudiera estar sufriendo lo consumía por dentro. Tienes que olvidarla, Gabriel, le decía un viejo amigo. Esa gente es diferente. No puedes luchar contra ellos. Pero Gabriel no era un hombre que se rendía fácilmente. Sabía que no podía volver a la hacienda. Sabía que si se acercaba, lo matarían. Pero había algo que nadie podía quitarle, su determinación. No tenía dinero. No tenía poder. Pero tenía algo más fuerte. Tenía el amor de Isabella. Y si ella aún lo amaba, entonces él encontraría la manera de recuperarla. Los días pasaron. Las semanas también. Isabella, en su prisión de oro, se sentía más muerta cada día. Su padre había elegido un pretendiente para ella, un hombre de negocios frío y calculador que hablaba de dinero como si fuera lo único importante en el mundo. Te casarás con él, Isabella, dijo su padre una noche. Y todo esto quedará en el pasado. Ella sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. Pero cuando se miró en el espejo, entendió algo. Si no hacía algo ahora, perdería a Gabriel para siempre. Tomó aire. Y decidió que esa noche escaparía. Porque el amor que sentía por Gabriel no podía morir. Y si tenía que desafiar el mundo entero para recuperarlo, lo haría. La noche era densa, oscura,
pero Isabella no sentía miedo. Lo único que la llenaba en ese momento era la adrenalina de la decisión que acababa de tomar. Iba a escapar. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó una pequeña maleta con lo esencial, algo de dinero que había logrado esconder de su familia, un abrigo para el viaje y lo más importante, la esperanza de volver a verlo. Las calles de la ciudad estaban silenciosas cuando salió de la mansión, cubierta con una capa oscura para evitar ser reconocida. Sus padres dormían, creyendo que su hija finalmente había aceptado su destino. Pero estaban equivocados. Caminó sin voltear atrás, sintiendo que cada paso la acercaba a la única persona que importaba. Llegó a la estación de tren justo a tiempo para tomar el primer viaje hacia el campo. El boleto temblaba en sus manos. Su mente repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Aún me estará esperando? ¿Aún me amará? Pero en su corazón, la respuesta era clara. Gabriel estaba lejos. Demasiado lejos. Después de haber sido expulsado de la hacienda, había encontrado refugio en un pueblo cercano. Trabajaba en lo que podía, con las mismas manos fuertes que alguna vez cosecharon uvas y repararon cercas. Pero no importaba cuánto intentara seguir adelante, la ausencia de Isabella lo perseguía como un fantasma. Se decía a sí mismo que tenía que seguir adelante, que no podía vivir de un amor imposible. Pero todas las noches miraba las estrellas y se preguntaba si en algún lugar ella también pensaba en él. Y entonces la vio. Gabriel estaba caminando hacia el pequeño mercado del pueblo cuando notó la figura de una mujer descendiendo del tren. Su corazón se detuvo. Ella llevaba una capa oscura, pero él reconocería esa silueta en cualquier parte. Su respiración se volvió errática. Sus pies se negaron a moverse. No podía ser. Pero lo era. Isabella estaba allí. Y lo estaba buscando. Isabella sintió el peso de las miradas en la estación. Era una desconocida en ese lugar, una mujer vestida con ropa fina en un pueblo de campesinos. Sabía que llamaba la atención, pero no le importaba. Se giró en todas direcciones, buscando desesperadamente el rostro que había soñado todas las noches. Su corazón estaba a punto de rendirse cuando lo vio. Gabriel estaba parado al otro lado de la calle, con los ojos clavados en ella. El tiempo se detuvo. Sus miradas se encontraron y en ese instante, todas las dudas desaparecieron. Él aún la amaba. Y ella nunca había dejado de amarlo. Isabella dejó caer la maleta al suelo y comenzó a correr hacia él. Gabriel reaccionó un segundo después, cruzando la calle con pasos apresurados. Cuando se encontraron, fue como si el universo entero se comprimiera en ese momento. Gabriel la tomó por la cintura, Isabella se aferró a su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban completos otra vez. «Viniste», murmuró él, con la voz quebrada. «Siempre iba a venir», susurró ella, con lágrimas en los ojos. Gabriel la abrazó con más fuerza, como si temiera que si la soltaba, la perdería de nuevo. Pero esta vez, no la dejaría ir. Isabella no había cruzado toda una vida de prohibiciones para rendirse ahora. Y aunque aún tenían un mundo en contra, por primera vez en mucho tiempo, sintieron que el destino estaba de su lado. El abrazo entre Isabella y Gabriel fue eterno, pero la realidad no tardó en alcanzarlos. El pueblo no era un lugar donde una heredera pudiera pasar desapercibida por mucho tiempo. Y mucho menos si la estaban buscando. Esa misma noche, Isabella le contó todo a Gabriel. Cómo sus padres la habían apartado de él, cómo habían arreglado su matrimonio con un hombre que no amaba, y cómo había huido para encontrarlo, sin importarle nada más. «No podía quedarme allí», dijo, con los ojos brillando por la emoción. «No sin ti». Gabriel la miró en silencio. Su corazón le gritaba que la tomara y la llevara lejos,
a un lugar donde nadie pudiera separarlos nunca más. Pero su mente le decía otra cosa. Isabella, susurró, bajando la mirada. No quiero que sufras. Ella frunció el ceño, sin comprender. ¿De qué hablas? De que este mundo no es para ti, dijo con un suspiro, apartándose un poco. Aquí no hay lujos. No hay fiestas, ni vestidos elegantes. Solo trabajo duro, frío en el invierno y calor en el verano. No quiero que un día despiertes y te des cuenta de que tomaste la decisión equivocada. Isabella sintió un nudo en la garganta. ¿Tienes miedo de que me arrepienta? Tengo miedo de perderte, confesó Gabriel, con la voz quebrada. Si te quedas aquí conmigo, todo será difícil. Y si vuelves con tu familia, perderás todo lo que has construido. No hay camino fácil, Isabella. Ella lo miró con intensidad. No me importa la riqueza, Gabriel. No me importa lo que pierda. Lo único que me importa eres tú. El silencio los envolvió. La luna brillaba sobre ellos, testigo de la batalla interna que Gabriel libraba en su corazón. Entonces, él tomó aire. Si cruzas esa puerta, Isabella, no habrá vuelta atrás. Isabella no dudó. No quiero volver atrás. Y con esas palabras, cruzó la última línea que la ataba a su pasado. Se acercó a Gabriel y lo besó con todo el amor, la desesperación y la certeza que había guardado dentro de su alma. Un beso que no dejaba dudas, un beso que sellaba su destino. Gabriel la sostuvo con fuerza, rindiéndose finalmente al amor que había intentado negar. Ya no había marcha atrás. Esa noche, se eligieron el uno al otro. No importaban los riesgos. No importaba lo que viniera después. Porque en ese instante, Isabella y Gabriel entendieron que el amor verdadero no conoce barreras. La elección estaba hecha. Isabella y Gabriel habían roto las cadenas del destino que otros habían forjado para ellos. Ahora, su camino era incierto, lleno de obstáculos, pero al menos, era suyo. Esa noche, bajo el manto de estrellas y lejos de la opresión de la alta sociedad, Isabella y Gabriel se entregaron al amor sin miedo ni barreras. No había secretos, ni prohibiciones. Solo dos almas que habían luchado contra todo y que, finalmente, se habían encontrado. La pequeña cabaña de Gabriel se convirtió en su refugio. Allí, Isabella descubrió la verdadera libertad, la que no dependía de vestidos caros ni de lujos, sino de la simplicidad de la vida compartida con el hombre que amaba. Aprendió a trabajar la tierra, a despertar con el canto de los pájaros y a dormir con el sonido del río cercano. Pero el mundo no los dejaría en paz tan fácilmente. La familia de Isabella no tardó en encontrar su paradero. Su padre, furioso, llegó al pueblo con la intención de arrastrarla de vuelta a la ciudad por la fuerza. Isabella. Se acabó este juego. Vienes con nosotros ahora. Rugió, con el rostro rojo de ira. Pero esta vez, Isabella no tenía miedo. No, padre, dijo con calma, pero con firmeza. Mi vida ya no te pertenece. Su padre la miró con incredulidad. ¿Por qué eliges esto? Mira dónde estás. No tienes nada. Isabella sonrió y miró a Gabriel, quien la observaba con orgullo. Lo tengo todo. Fue en ese momento cuando su padre entendió la verdad. Isabella nunca volvería a ser la hija sumisa que él había moldeado. Había encontrado su propio destino. Y nada podría hacerla cambiar de opinión. Con una última mirada de desprecio hacia Gabriel, su padre se marchó. Y con él, el último lazo que la ataba a su pasado. Los años pasaron, pero el amor de Isabella y Gabriel nunca se desvaneció. Juntos, construyeron un hogar, una vida basada en el esfuerzo y la felicidad real. No tenían riquezas, pero tenían las manos entrelazadas al final de cada jornada.
No tenían títulos, pero tenían un amor que sobrevivió a todo. El pueblo comenzó a contar su historia como una leyenda. La millonaria que dejó todo por amor. Y así, en los brazos de Gabriel, Isabella encontró lo que siempre había buscado. La única riqueza que realmente importaba. El amor verdadero no se mide por riquezas ni por el apellido que llevamos, sino por la valentía de elegir a quien realmente nos hace felices. Isabella y Gabriel nos enseñan que el destino no está escrito, que a veces hay que romper las reglas para encontrar la verdadera libertad y que el amor que desafía al mundo es el que realmente vale la pena vivir. Si esta historia te emocionó, déjanos tu like, compártela con quienes creen en el amor sin límites y suscríbete para más relatos que toquen el corazón. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevas historias llenas de pasión, drama y emoción. Campana Destellos. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por ser parte de esta aventura.